No se esconden en las montañas. No operan desde las sombras como lo hacía su padre durante décadas. No necesitan búnkers subterráneos ni identidades falsas para sobrevivir. Los hijos de Joaquín, el Chapo, Guzmán Loera, eligieron un camino completamente diferente. Eligieron la luz, eligieron el espectáculo, eligieron convertir el crimen organizado en un show global que el mundo entero observa con una mezcla de horror y fascinación. Se llaman a sí mismos los Chapitos, y desde que su padre fue extraditado a los Estados Unidos en 2017 para enfrentar una cadena perpetua en una celda de máxima seguridad en Colorado, estos hombres han transformado el cártel de Sinaloa en algo que ningún agente de la DEA, ningún analista del gobierno mexicano, ningún experto en crimen organizado había visto antes. Una organización criminal con marca propia, con presencia en redes sociales, con una narrativa mediática cuidadosamente construida y con el poder suficiente para doblar la voluntad del Estado mexicano en un solo día de caos urbano que quedó grabado en la memoria colectiva de todo el país. Hablamos de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, conocido en los círculos del narco como el Chapito o el Chapito Iván, el primogénito, el más reservado, pero también el más estratégico. Hablamos de Joaquín Guzmán López, el segundo en la línea, el negociador, el que mueve los hilos detrás de escena, con una inteligencia que muchos investigadores federales han calificado como extraordinaria. Hablamos de Ovidio Guzmán López, llamado El Ratón, quizás el más famoso de todos después de los eventos del 17 de octubre de 2019. El hombre cuya captura y posterior liberación marcó uno de los momentos más humillantes en la historia reciente del gobierno mexicano. Y están también los otros hermanos, los que aparecen menos, pero que son igualmente peligrosos, igualmente conectados, igualmente parte de una estructura familiar que controla rutas de narcotráfico, valuadas en miles de millones de dólares anuales. Juntos forman una alianza que va más allá de los lazos de sangre. Es una corporación criminal del siglo XXI, sofisticada, adaptable y brutalmente eficiente. Para entender a los Chapitos, hay que entender primero de dónde vienen. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, fue durante décadas el hombre más buscado del planeta. 2 fugas de prisión, décadas evadiendo a los cuerpos de seguridad más poderosos del mundo. La construcción de un empire narco que en su punto más alto generaba ganancias que rivalizaban con el PIB de países enteros. Pero el Chapo fue también un hombre de otra era, formado en la cultura del narco tradicional, donde el bajo perfil era una cuestión de supervivencia. El Chapo no necesitaba Instagram. El Chapo no necesitaba que el mundo supiera su nombre para ejercer su poder, aunque inevitablemente el mundo lo supo. Sus hijos aprendieron de él la esencia del negocio, la logística, las rutas, las alianzas, la violencia cuando es necesaria y la corrupción como herramienta cotidiana. Pero luego lo adaptaron a su propio tiempo, a su propia generación, a un mundo donde la imagen lo es todo, y donde el poder se mide también en seguidores y en titulares de periódico. Las fiestas de los Chapitos son legendarias en el mundo del narco y más allá de él. No son celebraciones discretas en ranchos escondidos. Son espectáculos. Artistas de primer nivel, contratados para actuaciones privadas, invitados que incluyen desde políticos locales hasta figuras del entretenimiento que prefieren no hacer preguntas sobre quién paga la factura. Las fotos circulaban en redes sociales durante años, antes de que las plataformas comenzaran a eliminarlas con más agresividad. Iván posando junto a leones y tigres en lo que parecía ser
un zoológico privado dentro de alguna de sus propiedades en Sinaloa. Ovidio, sonriendo en lo que podría ser la portada de una revista de lujo, con relojes que cuestan más que el salario anual de un médico mexicano. Joaquín López, en aviones privados, en playas exclusivas, en restaurantes que normalmente atienden a multimillonarios legítimos. Para ellos, ostentar no era un error de seguridad, era una declaración política, era una manera de decirle al Estado mexicano y al gobierno de Estados Unidos: saben dónde estamos, saben quiénes somos, y no pueden tocarnos. El arsenal de los chapitos es, en sí mismo, una forma de arte según los estándares del narco mexicano. Las armas con incrustaciones de oro y plata no son rarezas en el mundo del cártel de Sinaloa, pero los chapitos llevaron esto a otro nivel. Fusiles de asalto, con sus iniciales grabadas en metales preciosos. Pistolas decoradas con imágenes de santos o con los colores del equipo de béisbol local. Escudos con esmeraldas. Culatas con grabados que mostrarían el trabajo de un artesano de alta gama, si no fuera porque están diseñados para matar. Estas armas aparecen en fotografías, en videos que circulan por WhatsApp y Telegram, en la narcocultura que alimenta corridos, películas y series de televisión. Son simultáneamente herramientas de guerra y símbolos de estatus, y en el universo de los chapitos, esa distinción casi no existe. Los vehículos merecen un capítulo aparte. Los chapitos no conducen coches, conducen flotas. Sus garajes, según fuentes de inteligencia y testimonios de colaboradores que han hablado con fiscales estadounidenses, contienen colecciones que harían enrojecer de envidia a los jeques árabes más adinerados. Lamborghinis modificados con blindaje que duplica su peso original. Pickup trucks de lujo transformadas en plataformas de combate con torretas para ametralladoras. Motocicletas personalizadas con acabados que solo existen en ese ejemplar específico en el mundo entero. SUVs blindadas con sistemas de comunicación encriptada y capacidad para resistir explosivos. Y más allá de los coches, los helicópteros, las avionetas. Los barcos rápidos que cruzan el Pacífico llevando cargamentos que valen más por kilo que el oro. El transporte para los chapitos no es logística, es identidad. Los zoológicos privados son quizás el símbolo más llamativo de hasta dónde llegó el derroche de los chapitos en su apogeo. En las propiedades de la familia Guzmán en Sinaloa se han encontrado, en diferentes operativos a lo largo de los años, ejemplares de leones, tigres, jaguares, panteras, serpientes exóticas, aves tropicales de especies en peligro de extinción y mamíferos que normalmente solo se ven en reservas naturales protegidas o en zoológicos con licencia internacional. Tener un león era una declaración de poder. Tener una familia de tigres era decirle al mundo que las leyes de protección de fauna silvestre, como todas las demás leyes, simplemente no aplicaban a ti. Las fotografías con estos animales, muchas de ellas posteadas directamente por miembros del círculo íntimo de los chapitos en Instagram, se convirtieron en parte del imaginario visual del narco moderno. No eran mascotas, eran trofeos del poder. Pero nada de esto, ninguna fiesta, ningún coche, ningún animal exótico, capturó la atención del mundo de la manera en que lo hizo el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa. Ese día comenzó como el intento de captura más ambicioso que el gobierno mexicano había ejecutado en años contra los chapitos. Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano rodearon una casa en la colonia Tres Ríos. Dentro estaba Ovidio Guzmán López, el ratón,
el tercer hijo de El Chapo, buscado por la justicia de los Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas que podrían llevarlo a una condena de décadas. Por primera vez en mucho tiempo, el gobierno tenía al hombre correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto. Lo que sucedió en las siguientes horas redefinió lo que significa el poder en México. En cuestión de minutos después de que comenzó el operativo, el Cártel de Sinaloa activó una respuesta que los analistas de seguridad describen hasta hoy como algo sin precedentes en la historia del crimen organizado latinoamericano. Decenas, luego cientos de hombres armados convergieron en Culiacán desde múltiples puntos. No llegaron a pie ni en coches compactos. Llegaron en camionetas blindadas con torretas instaladas. Llegaron con fusiles de calibre 50 capaces de atravesar el blindaje de los vehículos militares. Llegaron con granadas, con lanzacohetes, con el armamento de un ejército irregular, pero perfectamente equipado y perfectamente coordinado. Tomaron el aeropuerto. Bloquearon las principales vías de acceso y salida de la ciudad. Atacaron los hogares de militares para presionar a sus familias. Ejecutaron a personas en la calle. Culiacán, una ciudad de casi 1 millón de habitantes, entró en un estado de sitio que no tenía nada que envidiarle a una zona de conflicto armado en Medio Oriente. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrentó entonces la decisión más difícil de su administración. Continuar con el operativo significaba una batalla urbana en una ciudad densamente poblada, con un número incalculable de víctimas civiles, con fuerzas del Estado claramente superadas en número y armamento por el cártel, y con una batalla mediática que el gobierno no podía ganar. La alternativa era impensable desde cualquier perspectiva de soberanía estatal. Liberar al detenido. Soltar a Ovidio Guzmán. Rendirse. Después de horas de negociaciones, de tiroteos en múltiples puntos de la ciudad, de imágenes que se viralizaron en todo el mundo mostrando a hombres armados hasta los dientes controlando las calles de Culiacán, el gobierno mexicano tomó su decisión. Ovidio Guzmán López fue liberado. Los soldados que lo custodiaban fueron forzados a posar de rodillas frente a los hombres del cártel mientras eran filmados. El Estado mexicano se había doblegado ante los chapitos en tiempo real, frente a las cámaras, frente al mundo entero. El evento que quedó grabado en la historia como el Culiacanazo fue analizado por expertos en seguridad, politólogos, periodistas especializados en narco y funcionarios de gobiernos de todo el mundo durante meses. Las conclusiones eran perturbadoras en todos los frentes. Primera conclusión. El cártel de Sinaloa, bajo los chapitos, tenía la capacidad operativa para movilizar una fuerza de combate de cientos de hombres en minutos, con armamento de nivel militar, con coordinación táctica sofisticada, en respuesta a una amenaza inmediata. Segunda conclusión. Esa fuerza era suficiente para paralizar una ciudad entera de casi 1 millón de personas. Tercera conclusión, y quizás la más perturbadora de todas. El gobierno mexicano no tenía la voluntad ni, posiblemente, la capacidad de enfrentarla. Los chapitos no habían ganado simplemente una batalla táctica. Habían demostrado, ante audiencia global, que en México había un poder que podía doblar la voluntad del Estado. La narcocultura que rodea a los chapitos es un fenómeno que trasciende el narcotráfico en sí mismo. Los corridos que celebran sus hazañas son escuchados por millones de personas en toda América Latina y entre las comunidades latinas en Estados Unidos. Los corridos tumbados, el género musical que fusiona el narco tradicional con trap y música urbana,
tiene en Los hijos de El Chapo algunos de sus protagonistas más recurrentes. Artistas como Natanael Cano, Peso Pluma y docenas de otros han construido carreras enteras en las que los chapitos aparecen, directa o indirectamente, como figuras casi míticas. Las canciones no los llaman criminales, los llaman reyes, los llaman leyendas, los describen con la misma reverencia con que en otra época se hablaba de figuras del crimen organizado que ya forman parte del folclore. Pablo Escobar, Al Capone, el mismo El Chapo. Las series de televisión y las películas han amplificado este fenómeno hasta dimensiones que hace 20 años habrían parecido imposibles. El Chapo, la serie producida por Univisión y Netflix, convirtió la historia de la familia Guzmán en entretenimiento de consumo masivo para audiencias de todo el mundo. Narcos, México, producida por Netflix, hizo lo mismo. Y aunque estas producciones a veces presentan la vida del narco como algo moralmente complejo o incluso condenable, el efecto neto en la cultura popular es la mitificación. Los chapitos crecieron viendo cómo su padre se convertía en personaje de ficción mientras todavía vivía. Aprendieron a manejar esa narrativa. Aprendieron que en el mundo moderno, la historia que se cuenta sobre ti importa casi tanto como lo que realmente haces. Las redes sociales fueron, durante un tiempo, el territorio más audaz donde los chapitos y su círculo íntimo construyeron su marca. Cuentas de Instagram, con imágenes que no dejaban ninguna duda sobre la identidad de sus propietarios. Las armas, los coches, los animales exóticos, los fajos de billetes apilados sobre mesas, las fiestas con decenas de personas en propiedades que parecen resorts de 5 estrellas. Estas cuentas eran públicas, eran buscadas activamente y generaban millones de visualizaciones antes de que las plataformas, bajo presión de gobiernos y organizaciones de derechos humanos, comenzaran a eliminarlas sistemáticamente. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho, o más precisamente, el objetivo ya había sido logrado. Los chapitos habían conseguido que el mundo entero supiera que existían, que eran poderosos, que eran intocables y que vivían una vida que la mayoría de la gente solo puede imaginar. Hay una lógica perversa pero coherente en esta estrategia de visibilidad. En el narco tradicional, la invisibilidad era protección. Cuanto menos supiera el gobierno de ti, más seguro estabas. Pero los chapitos operan en un contexto diferente, donde la visibilidad extrema puede funcionar también como escudo. Si todo el mundo sabe quiénes son, si hay cámaras apuntando constantemente en su dirección, si sus movimientos son seguidos por periodistas, blogueros y cuentas de redes sociales especializadas en narco, cualquier acción violenta del Estado en su contra genera un impacto mediático inmediato y masivo. El Culiacanazo demostró que tenían el poder para responder con fuerza. La narcocultura que los rodea demostró que tenían el poder de la narrativa. Juntos, estos dos elementos crearon una forma de inmunidad que nada tiene que ver con esconderse en la selva. La relación de los chapitos con la política mexicana es un tema que los investigadores y periodistas especializados abordan con extrema cautela, porque tocar ese tema tiene consecuencias reales y documentadas. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Y una parte significativa de esa peligrosidad tiene que ver con la cobertura del narco. Sin embargo, lo que sí está documentado en expedientes judiciales, en testimonios de colaboradores bajo protección,
y en investigaciones de organismos internacionales es que la influencia del cártel de Sinaloa bajo los Chapitos permeó instituciones políticas y de seguridad en múltiples niveles de gobierno durante años. No es una hipótesis conspirativa. Es una realidad operativa, sin la cual sería imposible explicar cómo los Chapitos pudieron operar con la impunidad que operaron durante tanto tiempo en un territorio que nominalmente estaba bajo control del Estado mexicano. El fentanilo cambió todo, y los Chapitos estuvieron en el centro de ese cambio. Cuando el cártel de Sinaloa, bajo la guía estratégica de los hermanos Guzmán, pivotó de la heroína y la cocaína hacia la producción y distribución masiva de fentanilo sintético, no solo diversificó su portafolio criminal, redefinió la crisis de drogas en Estados Unidos. El fentanilo es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. 1 kilogramo de fentanilo puede producir decenas de miles de dosis individuales que luego se mezclan con otras drogas o se venden directamente en el mercado negro estadounidense. La ecuación económica para el cártel es extraordinariamente favorable. La materia prima se importa principalmente de China. La síntesis se realiza en laboratorios clandestinos en México, y el producto terminado se distribuye a través de las mismas rutas que el cártel ha perfeccionado durante décadas. El resultado ha sido una crisis de salud pública en Estados Unidos que mata a más de 70,000 estadounidenses por año, muchos de ellos por sobredosis de fentanilo o de drogas adulteradas con él. Esta conexión directa entre los Chapitos y la crisis del fentanilo en Estados Unidos fue lo que llevó al gobierno de Joe Biden a hacer de su captura una prioridad de política exterior de primer nivel. El Departamento del Tesoro sancionó a miembros de la familia Guzmán y a sus asociados. El Departamento de Justicia emitió órdenes de captura e indictments que describían con detalle el rol específico de cada uno de los hermanos en la producción y distribución de fentanilo. La DEA intensificó sus operaciones de inteligencia en México, y el Departamento de Estado ofreció recompensas de hasta $15 millones por información que condujera a la captura de Iván Archibaldo y Joaquín Guzmán López. En Washington, los Chapitos habían dejado de ser simplemente los hijos del narco más famoso del mundo. Se habían convertido en un problema de seguridad nacional. El 5 de enero de 2023, Ovidio Guzmán López fue capturado por segunda vez, en una operación que el gobierno mexicano del presidente López Obrador ejecutó en el aeropuerto de Culiacán. Esta vez, la respuesta del cártel fue igual de violenta que en 2019. Tiroteos en múltiples puntos de la ciudad, bloqueos de carreteras, vehículos incendiados, enfrentamientos entre sicarios y elementos de las fuerzas de seguridad, que dejaron decenas de muertos. Pero esta vez el gobierno no cedió. Ovidio fue trasladado a Ciudad de México y semanas después, en abril de 2023, fue extraditado a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos que podrían resultar en una condena de cadena perpetua. Era el golpe más significativo que el gobierno mexicano había asestado contra los Chapitos. Y fue también el principio de una nueva era de incertidumbre para el cártel de Sinaloa. La extradición de Ovidio a Estados Unidos abrió una ventana de información sin precedentes sobre el funcionamiento interno de los Chapitos. En sus declaraciones a los fiscales federales, en los testimonios de colaboradores que ya habían aceptado acuerdos de culpabilidad y en los documentos de la acusación formal, emergió un retrato detallado de cómo opera la organización. Los Chapitos
no son simplemente herederos de un nombre. Son gestores de una empresa criminal compleja con divisiones funcionales: producción, transporte, distribución, finanzas, seguridad y relaciones públicas. Cada uno de los hermanos tiene un área de responsabilidad específica, aunque las fronteras son flexibles y la jerarquía se adapta a las circunstancias. Iván es, según múltiples fuentes judiciales, el que toma las decisiones estratégicas más importantes. Joaquín López es el diplomático del grupo, el que mantiene las alianzas con otros cárteles y con estructuras políticas. Y Ovidio, antes de su captura, manejaba una parte significativa de la cadena de distribución en los mercados de Estados Unidos. Pero la extradición de Ovidio no fue el único evento sísmico que sacudió al cártel de Sinaloa en este periodo. En julio de 2024, ocurrió algo que los analistas tardaron semanas en procesar completamente, porque sus implicaciones eran casi imposibles de creer. Ismael El Mayo, Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa y socio histórico de El Chapo, apareció en Estados Unidos detenido. No fue capturado en un operativo. No fue extraditado tras años de negociaciones diplomáticas. Según lo que se fue revelando gradualmente en los días y semanas posteriores, Zambada había sido atraído a una reunión en Sinaloa bajo pretextos falsos y luego trasladado en un avión privado a Estados Unidos, donde fue entregado a las autoridades federales. Y el hombre que supuestamente orquestó esa operación, según múltiples fuentes, era Joaquín Guzmán López, uno de los propios Chapitos. La traición más impactante en la historia reciente del narco mexicano no vino de afuera, vino de adentro. Si la versión que fue emergiendo en los medios especializados y en los documentos judiciales es correcta, Joaquín Guzmán López negoció con las autoridades estadounidenses un acuerdo que implicaba entregar a El Mayo a cambio de consideraciones en su propio caso legal. Esto representaría una ruptura fundamental con los códigos del narco tradicional, donde la traición al cómplice es el peor de los crímenes posibles. Pero también representaría algo más: la confirmación de que los Chapitos, incluso entre ellos mismos, y en su relación con los socios históricos de su padre, operan con una frialdad y un pragmatismo que pone el interés personal por encima de cualquier otra lealtad. En ese sentido, son perfectamente coherentes con su imagen pública. Son una empresa, y en las empresas, cuando los números no cuadran, se toman decisiones difíciles. La caída de El Mayo Zambada y la extradición de Ovidio dejaron al cártel de Sinaloa en una posición que no había experimentado desde la primera captura de El Chapo a principios de los años 90. La organización seguía siendo poderosa. Seguía controlando rutas de narcotráfico valoradas en miles de millones de dólares. Seguía teniendo la capacidad militar demostrada en Culiacán. Pero su liderazgo estaba fragmentado, cuestionado desde adentro, y bajo una presión legal y de inteligencia sin precedentes tanto en México como en Estados Unidos. Los Chapitos que quedaban libres, principalmente Iván Archibaldo, navegaban en aguas desconocidas, con aliados que ahora los miraban con desconfianza y con rivales, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación y los grupos que emergen del colapso del narco tradicional, que veían en su debilidad una oportunidad. El Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, merece una mención especial en cualquier análisis de los Chapitos porque es su principal competidor y, en cierta medida, su espejo deformado. El CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, construyó su poder en parte sobre la base de la violencia extrema y el expansionismo territorial agresivo.
Mientras los chapitos consolidaron su control en Sinaloa y sus rutas tradicionales, el CJNG se expandió a decenas de estados mexicanos, entrando en conflicto con prácticamente todos los cárteles establecidos. La guerra entre el cártel de Sinaloa y el CJNG ha costado decenas de miles de vidas en los últimos años y ha convertido estados enteros de México en zonas de conflicto. Con el Mayo detenido y Ovidio en prisión en Estados Unidos, la pregunta que todos los analistas se hacen es si Iván Archibaldo tiene la capacidad y la visión estratégica para mantener la posición de Sinaloa frente a la expansión implacable del CJNG. Hay un elemento de la historia de los chapitos que raramente aparece en los análisis geopolíticos o en los informes de inteligencia, pero que es fundamental para entender su poder real: el apoyo popular que tienen en Sinaloa. No es un apoyo universal, no es un apoyo sin ambivalencia, pero existe, y sus raíces son profundas. El cártel de Sinaloa, bajo la familia Guzmán, ha funcionado históricamente como una suerte de gobierno paralelo en partes de ese estado, construyendo infraestructura donde el Estado no llega, distribuyendo dinero en comunidades empobrecidas, protegiendo a agricultores que cultivan amapola o marihuana porque no tienen alternativa económica, y proveyendo un orden, aunque sea un orden violento, en zonas donde el Estado de Derecho formal es una ficción. Para una parte de la población de Sinaloa, los chapitos no son criminales. Son una realidad tan integrada en el tejido social y económico de su mundo que la distinción entre lo legal y lo ilegal se vuelve casi irrelevante. Los hijos de los agricultores de Sinaloa, que trabajan tierras que el cártel controla indirectamente, crecen en un mundo donde el narco es simplemente parte del paisaje económico. Los jóvenes que ven en los sicarios o en las estructuras del cártel una oportunidad de movilidad social que el Estado no les ofrece, no son abstractamente diferentes de los jóvenes de otras partes del mundo que se unen a organizaciones ilegales cuando la economía formal les cierra las puertas. Esta dimensión social del narco mexicano es la que hace que las soluciones puramente militares o policiales sean siempre incompletas. Puedes capturar a Ovidio, puedes extraditar a El Mayo, pero mientras las condiciones estructurales que generan el narco no cambien, los chapitos serán reemplazados por otros. La empresa continúa porque la demanda continúa y porque las alternativas legítimas son insuficientes. Los abogados de los chapitos en Estados Unidos son, en sí mismos, un fenómeno notable. Los mejores bufetes de defensa criminal de Nueva York y Los Ángeles han representado o representan a miembros de la familia Guzmán en los procedimientos judiciales que se desarrollan en cortes federales. Estos abogados son extraordinariamente costosos y extraordinariamente habilidosos. Han usado todas las herramientas disponibles en el sistema legal estadounidense. Impugnar la admisibilidad de evidencias, cuestionar la legalidad de métodos de inteligencia, desafiar las condiciones de detención, negociar acuerdos con fiscales y, en algunos casos, identificar procedimientos que el gobierno hizo mal. El sistema legal de los Estados Unidos, diseñado para proteger los derechos de los acusados, incluso cuando esos acusados son líderes de cárteles de narcotráfico, responsables de miles de muertes, ofrece herramientas que los abogados de los chapitos han aprovechado con precisión quirúrgica. El juicio que se avecina para Ovidio Guzmán en Estados Unidos será uno de los eventos legales más observados en la historia reciente del narco.
Los fiscales del Departamento de Justicia tienen décadas de evidencia acumulada, testimonios de decenas de colaboradores, registros financieros, comunicaciones interceptadas y evidencia física que describe en detalle el rol de Ovidio en la cadena de producción y distribución de fentanilo, cocaína y otras drogas que llegaron al mercado estadounidense. La defensa, con los mejores recursos disponibles, intentará desmantelar esa narrativa pieza por pieza. El resultado determinará no solo el destino personal de Ovidio, sino también el precedente que establece para los futuros casos contra otros líderes del narco que enfrenten la justicia americana. La pregunta que todos se hacen, desde los analistas de seguridad en Washington hasta los periodistas en Culiacán, que cubren el narco arriesgando su vida, es si los Chapitos pueden sostener el imperio de su padre en las nuevas circunstancias. La respuesta honesta es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí se puede decir con certeza es que el cártel de Sinaloa ha demostrado una capacidad de adaptación y resiliencia extraordinaria a lo largo de décadas. Ha sobrevivido la captura de su fundador. Ha sobrevivido la guerra con docenas de rivales. Ha sobrevivido los intentos de desmantelamiento de múltiples gobiernos mexicanos con distintas ideologías. Ha sobrevivido la intensificación de la presión estadounidense. Y lo ha hecho no porque sea invulnerable, sino porque está integrado en estructuras económicas y sociales que no desaparecen cuando un líder cae. Iván Archibaldo, el hermano que quedó libre, lleva el peso de una herencia extraordinariamente complicada. Es el hijo del hombre más famoso del narco en la historia. Es el hermano del hombre que fue capturado 2 veces y que ahora enfrenta juicio en Estados Unidos. Es, según múltiples fuentes de inteligencia, el que toma las decisiones más importantes para el cártel de Sinaloa en este momento de transición y vulnerabilidad. No tiene el perfil mediático de Ovidio, no tiene la imagen pública construida en redes sociales que durante años definió la marca de los Chapitos. Pero tiene algo que en el mundo del narco vale más que cualquier fotografía viral: la estructura, los contactos, las rutas y los recursos de una organización que sigue siendo, a pesar de todos los golpes que ha recibido, una de las más poderosas del mundo. El futuro de los Chapitos se jugará en múltiples tableros simultáneamente. En los tribunales federales de Estados Unidos, donde Ovidio enfrenta su juicio y donde la evidencia presentada podría revelar información que afecte a sus hermanos todavía libres. En las calles de Sinaloa y en los estados donde el cártel tiene presencia, donde la lucha contra el CJNG y otros rivales determina quién controla las rutas más lucrativas. En la política mexicana, donde el nuevo gobierno que tomó posesión en octubre de 2024 con la presidenta Claudia Sheinbaum, enfrenta la misma pregunta que enfrentaron todos sus predecesores: ¿cómo manejar la realidad del narco sin detonar una crisis de seguridad que el Estado no tiene capacidad de manejar? Y en Washington, donde la presión del Congreso estadounidense y de la opinión pública que exige resultados en la guerra contra el fentanilo seguirá empujando al gobierno americano hacia acciones más agresivas que inevitablemente generarán tensiones diplomáticas con México. Hay una ironía profunda en la historia de los Chapitos que merece ser señalada. Ellos construyeron su marca sobre la visibilidad, sobre la ostentación, sobre la idea de que ser conocidos era una forma de poder. Y esa estrategia funcionó durante años, pero también los convirtió en objetivos perfectamente identificados para los sistemas de inteligencia más avanzados del mundo. Cada fotografía que subieron,
cada aparición pública, cada rumor que dejaron correr sobre su ubicación, fue procesado, analizado y archivado por analistas de la DEA, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y los servicios de inteligencia mexicanos que colaboran con Washington. La visibilidad que los protegió políticamente también proporcionó a sus enemigos un mapa de quiénes eran y dónde estaban. En el narco del siglo XXI, como en cualquier otra forma de poder, la imagen tiene un costo. Los chapitos son, en última instancia, un producto de su tiempo y de las circunstancias específicas de México en el siglo XXI. Son el resultado de décadas de un Estado que no pudo o no quiso desmantelar las estructuras del narco, cuando todavía era posible hacerlo con menor costo. Son el resultado de una demanda de drogas en Estados Unidos, que genera decenas de miles de millones de dólares anuales, y que no ha disminuido significativamente, a pesar de décadas de la llamada guerra contra las drogas. Son el resultado de condiciones de pobreza y desigualdad en México, que hacen del narco una opción económicamente racional para millones de personas. Y son también el resultado de las decisiones específicas que tomaron como individuos. La decisión de heredar el negocio de su padre, de expandirlo, de modernizarlo, de convertirlo en una marca y de defender esa marca con una violencia que ha costado un número incalculable de vidas humanas. La historia de los chapitos no ha terminado. Está en desarrollo en este preciso momento, en las Cortes Federales de Chicago y Brooklyn, en las calles de Culiacán, en las cumbres diplomáticas entre México y Estados Unidos, en los laboratorios clandestinos donde se sigue sintetizando fentanilo, y en las decisiones que Iván Archibaldo toma cada día con la conciencia de que su libertad, su imperio y posiblemente su vida dependen de que esas decisiones sean las correctas. Lo que sí sabemos es que el capítulo más dramático de esta historia podría todavía estar por escribirse. Los hijos de El Chapo llegaron al poder prometiendo que serían diferentes a todo lo que vino antes, y en ciertos aspectos lo fueron. Pero también demostraron que en el mundo del narco algunas cosas nunca cambian. El poder es frágil, las alianzas son temporales, y al final, todos los reyes tienen que responder ante alguien. Cuando piensan en el legado de El Chapo, la mayoría de las personas piensan en un hombre que construyó un imperio desde cero, que escapó de prisiones 2 veces, que evitó durante décadas la captura de las agencias de seguridad más poderosas del mundo. Pero quizás el legado más duradero de Joaquín Guzmán Loera no sea lo que él mismo construyó, sino lo que dejó atrás. 4 hijos que aprendieron de él todo lo necesario para ser líderes del crimen organizado, y que luego aplicaron esos conocimientos con las herramientas del siglo XXI. Los chapitos son, en ese sentido, el experimento más ambicioso del narco moderno. ¿Puede una organización criminal heredarse como una empresa familiar? ¿Puede sobrevivir la pérdida de su fundador y de varios de sus sucesores y seguir siendo funcional? ¿Puede adaptarse a un mundo que cambia más rápido de lo que cualquier estructura criminal puede planificar? Las respuestas a esas preguntas llegarán con el tiempo. Pero mientras tanto, el mundo sigue observando. Los periodistas que cubren el narco en México lo hacen sabiendo que algunos de sus colegas han pagado con su vida el precio de hacer ese trabajo. Los analistas de inteligencia en Washington siguen procesando información sobre los movimientos de los hermanos Guzmán que permanecen libres. Los jóvenes en Sinaloa siguen creciendo en un mundo donde los chapitos son tan reales y tan omnipresentes como cualquier otra institución del Estado.
Y en algún lugar, en una celda de máxima seguridad en Florence, Colorado, el hombre que empezó todo esto, Joaquín, el Chapo, Guzmán Loera, vive en un aislamiento casi total, sin acceso a los medios, sin posibilidad de comunicarse con el mundo exterior, enfrentando el resto de sus días con el conocimiento de que el imperio que construyó está siendo desmantelado, transformado y posiblemente destruido por sus propios hijos. Si eso es una tragedia o una justicia poética, es algo que cada quien debe decidir por su cuenta. El dinero que genera el cártel de Sinaloa bajo los Chapitos es una cifra que los economistas y los analistas del crimen organizado intentan calcular con métodos que por definición son imprecisos. Estimar los ingresos de una organización criminal que no presenta declaraciones de impuestos y que opera en mercados ilegales requiere construir modelos basados en los datos disponibles, el volumen de drogas decomisadas, el precio de calle estimado de esas drogas, la proporción que representan los decomisos respecto al total del tráfico, los activos confiscados en operativos, los flujos financieros detectados por las unidades de inteligencia financiera de México y Estados Unidos. Las estimaciones que emergen de estos ejercicios son asombrosas. El cártel de Sinaloa genera entre 3.000 y 5.000 millones de dólares anuales en ingresos solo del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, sin contar las operaciones en Europa, Asia y otras regiones del mundo donde la organización también tiene presencia. Para poner esa cifra en contexto, es más que el presupuesto anual de salud de varios estados mexicanos combinados. El lavado de dinero es uno de los aspectos más sofisticados de la operación de los Chapitos, y también uno de los que más frustración genera en los investigadores financieros que intentan desmantelarlo. El dinero del narco no llega limpio al sistema financiero formal. Tiene que ser procesado, transformado, mezclado con flujos legítimos hasta volverse indistinguible de ellos. Los Chapitos, según los expedientes judiciales que han surgido de múltiples procesos en Estados Unidos y México, utilizan una red extraordinariamente diversificada de mecanismos de lavado, restaurantes y negocios de servicio en Sinaloa y en otros estados que reportan ingresos inflados artificialmente, empresas de construcción que facturan obras ficticias, ranchos y propiedades rurales que sirven tanto como activos reales como vehículos de lavado, transferencias internacionales a través de países con supervisión financiera débil y el uso del sistema de compensación informal, conocido como hawala, que permite mover dinero sin dejar rastros en el sistema bancario tradicional. La dimensión internacional del cártel de Sinaloa bajo los Chapitos es algo que con frecuencia se subestima en las narrativas que presentan el narco mexicano como un fenómeno fundamentalmente regional. El cártel de Sinaloa opera en más de 50 países. Tiene acuerdos de colaboración con organizaciones criminales en Colombia, en los Balcanes, en Italia con la 'Ndrangheta Calabresa, en Asia con grupos que controlan las rutas de precursores químicos necesarios para sintetizar fentanilo, y en múltiples países de Europa, donde el mercado de drogas ha crecido exponencialmente en las últimas 2 décadas. Cuando los Chapitos tomaron el control efectivo de la organización después de la extradición de su padre, heredaron no solo las rutas hacia Estados Unidos, sino toda esta red internacional que convierte al cártel de Sinaloa en uno de los actores criminales más globalmente integrados del mundo contemporáneo. La violencia que los Chapitos han ejercido y ordenado a lo largo de los años no es solo una herramienta táctica, es también un mensaje,
cada masacre, cada tortura filmada que circula en los grupos de WhatsApp del narco, cada ejecución de un rival cuyo cuerpo aparece con un narcomensaje, es una comunicación dirigida a audiencias específicas, a los rivales que piensan en desafiarlos, a los colaboradores que podrían considerar la traición, a las comunidades que albergan a sus enemigos, a los funcionarios que podrían tentarse con trabajar para el bando contrario. El terror tiene una economía propia en el mundo del crimen organizado, y los chapitos la han dominado con la misma eficiencia con la que dominan la logística del narcotráfico. Sin embargo, esta violencia también tiene costos. Genera atención mediática, justifica la presión internacional, aleja a posibles aliados en el mundo político y empresarial que preferirían mantener una distancia respecto a los excesos más visibles, y provoca respuestas del Estado que, aunque sean incompletas, acumulan presión sobre la organización. El debate sobre la despenalización o legalización de las drogas en Estados Unidos y su impacto potencial sobre organizaciones como el Cártel de Sinaloa es algo que los chapitos, con toda su sofisticación, monitorean de cerca, porque si hay una amenaza existencial real para su modelo de negocio, no es la DEA ni el ejército mexicano. Es la posibilidad de que los mercados que controlan se conviertan en mercados legales regulados por el Estado. La legalización del cannabis en múltiples estados americanos ya demostró que cuando un producto deja de ser ilegal, el crimen organizado pierde el monopolio sobre él. Si esa lógica se aplicara a drogas más duras, el modelo económico del Cártel de Sinaloa se vería fundamentalmente amenazado. Mientras eso no ocurra, los chapitos seguirán siendo lo que son: los beneficiarios de una prohibición que, paradójicamente, es lo que hace que su negocio sea tan extraordinariamente lucrativo. Los chapitos son, finalmente, un espejo de las contradicciones más profundas del México contemporáneo y de la relación entre México y Estados Unidos. Son el producto de un fracaso compartido. El fracaso de las políticas de drogas, que criminalizaron el consumo sin atacar la demanda. El fracaso de las políticas de desarrollo, que dejaron a millones de mexicanos sin alternativas económicas viables. El fracaso de las instituciones de seguridad, que fueron corrompidas sistemáticamente durante décadas. Y el fracaso de una relación bilateral que con frecuencia ha priorizado la presión puntual sobre la cooperación estructural. Ninguno de estos fracasos desaparecerá con la captura o la condena de los hermanos Guzmán. Pero entender esos fracasos es el primer paso para no repetirlos. La historia de los chapitos es extrema en su dramatismo, en su escala, en su impacto sobre millones de vidas. Pero sus raíces son completamente ordinarias, completamente comprensibles, completamente enraizadas en realidades que cualquier persona dispuesta a mirar sin anteojeras puede ver.